Para los que llegaron un ratito más tarde, el tono de Itán es porque es francés. Pero así todo, elige estar acá con su familia. Se preparó a distancia, un esfuerzo, la verdad. Itán, te felicitamos mucho, 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 un montón. Qué lindo que canta. Y aparte toca el piano, para decir que le da vergüenza. Ya te vamos a traer de organista cuando seas más grande. Bueno, Shabbat Shalom para todos. Seguimos en el libro de Bereishit. Seguimos con las historias y las andanzas de Yosef. Y Vaigash es la continuación de esta intrigante vida que tiene Yosef. Vaigash en hebreo significa y se acercó. ¿Quién se acercó? Yehudá, uno de los hermanos de Yosef, que todavía Yehudá no sabía que el que tenía enfrente era su hermano, se acerca al vicefaraón para pedirle clemencia por su hermano menor y ofrecerse él como garantía para no angustiar más a su padre, que ya había perdido un hijo, así le dicen, ¿no? Este acercamiento de este hermano y esta comprobación de cierto remordimiento en su hermano acerca del daño que le causó la mentira que le contaron a su padre acerca de su supuesta muerte, desmoronó el plan que tenía de prueba, de venganza, y llorando les confiesa que él es su hermano. Ani Yosef Ajijem, yo soy Yosef, su hermano, y que necesita ver a su padre y reunirse con él y toda la familia definitivamente en Egipto. Así que va a pedirle permiso al faraón, y este faraón le manda carruajes y todo tipo de lujos y facilidades para que su anciano padre consiga soportar el viaje de Israel a la tierra de Egipto. Hoy quisiera quedarme en un versículo que a veces uno lo pasa por alto, porque así como Itán y su familia se fueron de viaje, nuestro pueblo también se la pasa de viaje en viaje. Y acá hay un detalle del viaje de Jacob en el que me quiero detener. Una actitud que merece para mí un ratito de análisis. Dice así: dejando su tierra, partió Israel con todo lo que era suyo y vino a Beer-sheba y ofreció sacrificios al Dios de su padre Isaac. Es un dato totalmente innecesario porque en Beer-sheba ahí no tienen nada que ver, está yendo camino a Egipto. El momento culmine es cuando se encuentra con su hijo, cuando la familia se reúne. ¿Qué hace Beer-sheba ahí? Y ese ofrecimiento de un sacrificio, de una ofrenda al Dios de quién, de su padre Isaac. Hay un midrash, el midrash de Bereshit Rabá dice: ¿qué fue Beer-sheba? Rabbi Nachman dijo: iba a cortar los cedros que su abuelo Abraham plantó en Beer-sheba. Dice que fue a cortar los cedros de su abuelo Abraham, y no solamente eso, sino que esos cedros que van a llegar a Egipto después van a ser usados para construir el Mishkan, el templo el templo móvil que iba transitando, el tabernáculo que iba transitando con los hebreos en el desierto durante 40 años. Hasta acá, una bella y romántica manera de ligar las generaciones a través de la noble madera de un árbol que va a trascender capas de la historia hasta transformarse en la estructura de un santuario que aloja la presencia divina. Pero sin embargo, Beer-sheba no es un lugar geográfico solamente. Entonces, cuando uno tiene una duda en la Torá, lo que hace es ir a buscar dónde más aparece Beer-sheba. Y quizás ahí intentar hacer un hilo conductor que te permita entender por qué el redactor bíblico pone a Jacob en este lugar. ¿Me siguen ahora? Vamos a ir para atrás, ¿está bien? El primer momento que aparece Beer-sheba, ¿saben cuándo es? Cuando Abraham manda a Agar, su primera mujer, junto con Ismael, su primer hijo, cuando Sara, su segunda y amada y legítima mujer, no los tolera más en la casa y les piden que los echen. Entonces, ¿qué dice la Torá? Ella partió y vagó por el desierto de Beer-sheba. Beer-sheba es el lugar que contiene a Agar y a su hijo Ismael. Una vez que Abraham acepta el pedido, sin decir una palabra, de echar a su propio hijo de su casa. ¿Y qué pasa ahí cuando están a punto de morirse? Encuentran una fuente de agua y la protección divina que los va a salvar de la muerte y los va a hacer prosperar.
En el mismo capítulo, unos versículos más adelante, hay una contienda entre Abraham y Abimelech, el rey de Gerar. ¿Saben qué es Gerar? Es el rey de los filisteos. ¿Saben qué es filisteos? Palestina. Hay una contienda entre Abraham y el rey de los filisteos. ¿Por qué? Por un pozo de agua que habían tomado a la fuerza los sirvientes de Abimelech. Y entonces, después de una negociación, Abraham celebra un pacto de paz con este rey, con Abimelech. Le entrega 7 corderitos, 7 en hebreo es Sheva, y ahí es la fuente de los 7 corderitos, Beer-Sheva, porque allí se celebró un pacto con el rey de los filisteos. ¿Cómo no pensar, no?, en lo que estamos viviendo hoy en la tierra de Israel? En ese momento se hizo un pacto en la tierra de los filisteos. Entre paréntesis, ese nombre será tomado luego por el Imperio Romano para llamar a toda la región palestina. Recién en el Imperio Romano se llama así. Pero ¿cómo hacen este pacto? Respetando los pozos que cavó Abraham y permitiendo que se asienten en paz en esa región. ¿Continuamos? Sigo en el mismo capítulo. Vamos al episodio de la Akeidá. ¿Se acuerdan? Cuando Abraham escucha una voz que le dice que tiene que ofrecer a su hijo en sacrificio. Un padre a punto de ver morir a su hijo porque su fe, o lo que cree que es la fe, supera todo vínculo familiar, todo amor humano y toda ética. En nuestra historia, un ángel le impide que cometa semejante atrocidad. No hay religión que te mande a matar a tu hijo ni a educarlos para su propia inmolación. Y con esta imagen en su retina, viendo el terror de su hijo a segundos de su muerte, dice la Torá, Abraham regresó con los jóvenes, o sea, los mozos que lo acompañaban, y ellos se pararon y fueron juntos a Beer-Sheva, y Abraham permaneció en Beer-Sheva. Miren todo lo que pasa en Beer-Sheva. Abraham regresa con su gente sin su hijo Isaac, que de todos modos sufre la muerte simbólica al ver a su padre con un cuchillo en alto y no retorna a Beer-Sheva con él. Y por último, también Isaac tendrá una historia con otro rey llamado Abimelech. Algunos de la crítica bíblica dicen que es la misma historia repetida y otros dicen que es el hijo del rey Abimelech de Abraham, pero finalmente estamos diciendo en la historia que después hubo hambre en la tierra, además del primer hambre que hubo en los días de Abraham, y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos en Gerar, y se le apareció el Señor y le dijo, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré, y de allí subió a Beer-Sheva. Agar en Beer-Sheva, la Akeidá y la vuelta a Beer-Sheva, los pozos de Abraham de Beer-Sheva, Isaac que no desciende a Egipto y se queda en Beer-Sheva. El Beer-Sheva que conduce todo este relato. ¿Qué y los conductores veo yo acá? Y Jacob, con este gesto de ir a Beer-Sheva antes de encontrarse con su hijo y que probablemente haya supuesto morir en Egipto, retoma todos los mensajes que recibió de su familia. Su ofrenda es el reconocimiento de su historia y sus aprendizajes. Miren, honra el lugar que salvó a quienes estaban condenados al destierro. Honra al lugar en el que se pudo celebrar un acuerdo de paz, reconociendo el derecho de habitar la tierra. Recupera las enseñanzas de la Akeidá. Ningún sacrificio en nombre de la fe tiene un final feliz. Jacob sabe muy bien lo que es la pérdida de un hijo. Él tuvo en sus manos, ¿se acuerdan?, la túnica ensangrentada de Yosef y la mentira de sus otros hijos. No hay humanidad que persista mientras padres y madres sigan recibiendo túnicas ensangrentadas de hermanos que matan hermanos. Abraham perdió toda conexión con ese hijo que tanto deseó por el fanatismo de su fe.
Todos pierden en escenas como estas. Jacob, yendo a Beersheba, honra a su padre Isaac, que después del horror vuelve a creer y a crear. Recupera la fe, se establece, se enamora, reconstruye su vida allí donde su padre lo dejó y recomienza su historia para darle a la fe un nuevo significado. No la fe ciega, sino la fe que abre los ojos para permitir las mejores decisiones en cada momento. Imagino a Jacob descendiendo de un lujoso carruaje que le mandó su hijo devenido en la autoridad mayor en Egipto, pisando la tierra arenosa de esa geografía y llevándose con él todo lo que ninguna posición social ni riqueza te brinda. Los aprendizajes de tus ancestros, los mensajes de trascendencia, la misión de cada uno en la historia, los errores y los dolores, las recuperaciones y las satisfacciones. Y allí se va, con todo a cuestas, a escribir otro capítulo de la historia fuera de su tierra. Una tierra que hoy está sufriendo un horror inconmensurable. Y me pregunto, ¿será que en la tierra arrasada que hoy destila sangre y dolor, alguna vez podremos volver a cavar un pozo, hacer un acuerdo de convivencia, limpiar las sangres de las túnicas desgajadas por el odio, la violencia y el fanatismo, tener derecho a volver a poner una tienda y criar a nuestros hijos en paz y plantar árboles que nadie nunca más destruya? ¿Será posible quitar de los ojos de los secuestrados en Gaza el terror de ver a sus captores con cuchillos en la mano en nombre de vaya a saber qué Dios? ¿Será siempre así que nos sentiremos tan solos en el mundo como se sintió Isaac luego de la masacre, en este caso detenida por un ángel? ¿Hay algún modo de visualizar el fin de esta pesadilla? Y en lugar de cientos de desgarradoras ceremonias de duelo, volvamos a celebrar la vida. Rezaremos, rogaremos, gritaremos, discutiremos, defenderemos y aclararemos hasta que la respuesta sea sí. Shabbat Shalom para todos.